Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente parte del tema de la semana pasada. La semana pasada hablábamos acerca de las crisis de fe. ¿Alguien ha tenido crisis de fe alguna vez? ¿No? Váyase para el cielo ya, por favor. Está entre mortales pecadores. Pero nosotros, los mortales, vamos a tener diferentes crisis de fe y a esas crisis se le llaman los muros. Pero yo les decía que hay muritos y murotes. Hay muritos y murotes. Y el murote es cuando yo ya estoy teniendo una vida activa con Dios, yo le sirvo al Señor en la iglesia, yo estoy teniendo discípulos, o sea, ya estoy en ese proceso y me entran etapas de desilusión naturales. Desilusión porque me doy cuenta que las cosas no funcionan como yo pensaba o que mis fórmulas teológicas de pronto se desajustan a las situaciones naturales de la vida. O sea, como que por ejemplo dice la Biblia que si siembras bien, ¿cómo te tiene que ir? ¿Cierto? ¿Y qué pasa cuando siembras bien y te va mal? Y se rompe la lógica. Entonces ahí es donde empiezan las crisis de fe. Cuando se supone que si soy fiel y siembro fidelidad, ¿qué tengo que recibir? Y me son infieles. Cuando yo siembro quizás financieramente y tengo una crisis financiera, como que ya empiezan las cosas como a no encuadrarme en mis matemáticas, en mi teoría cristiana. Y entonces eso me lleva a una crisis de fe. Y Dios usa esas crisis de fe no porque yo sea mala persona, quiero aclarar, sino que las crisis de fe Dios las permite para pulir mis verdaderas intenciones. ¿Por qué estás sirviéndome? ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Agradarme a mí o agradar al hombre o agradar las dos cosas? ¿Cuál es tu verdadera intención? ¿Qué buscas? ¿El aplauso? ¿Qué buscas? ¿Ser importante para alguien? Entonces Dios empieza a pulir todas nuestras verdaderas intenciones. Pero hoy, continuando en eso, quiero que hablemos acerca de cómo agrandar tu alma a través del dolor. ¿Por qué? Te lo voy a decir y te lo voy a repetir como la semana pasada. No desperdicies tu dolor. Realmente el dolor es tu mayor maestro, tu mejor maestro, ¿sí o no? ¿Te acuerdas de la última ruptura con tu ex? ¿Qué produjo eso? Y si volviste a meterte con el mismo perfil de personas, ¿aprendiste algo? Perdiste el examen. ¿Te acuerdas la última vez que te robaron porque te querías hacer millonario? Haciendo inversiones poderosas y que mete aquí y te vas a hacer millonario. ¿Sí te pasó eso alguna vez o no? No, a nadie aquí le ha pasado eso. ¿Y te robaron? Se fue. ¿Aprendiste de ese dolor o volviste a invertir en la misma flor de la fortuna, en la misma pirámide, en el mismo invierta uno y gánese dos? En fin, todo eso pasa porque tenemos que aprender del dolor, pero entonces Dios permite esas crisis de fe y esos muros de fe porque Él lo primero, ¿ustedes tienen sus notas de estudio ahí? Bueno, entonces escriban, lo primero que yo tengo que aprender es a conocer mis verdaderas limitaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tengo que conocer? Yo recuerdo en algún momento que en mi ignorancia hicimos un retiro que se llamaba Sin Límites, que me arrepiento de ese nombre. No, yo creo que el retiro debe haberse llamado Con Límites. Porque si hay algo que a uno le tiene que ayudar en la vida es entender que todo tiene un límite. Ejemplo, levante la mano los que tuvieron el sueño de ser jugadores de fútbol profesional. Levante la mano. Listo. Pero a uno le dicen, no, lucha por tus sueños, tú tienes que luchar por tus sueños, vas a lograr tus sueños. Hermano, honestamente, ¿usted puede ser jugador de fútbol profesional hoy después de 40 años? ¿De primera división? Aunque usted se esfuerce, mijo. Aunque usted se crea Cristiano Ronaldo, usted no lo va a lograr. ¿O sí? No. Pero el mundo le está diciendo que sí, pues no.
Y uno tiene que conocer cuáles son los límites, pero eso tampoco es un llamado a la frustración. Eso es un llamado a replantear mis nuevos proyectos, mis nuevos sueños, para que mi vida no se estanque. Entonces, yo creo que la catástrofe más grande que puede vivir un creyente es, digámoslo, no sé cómo decirlo, pero quizás es escaparse de la realidad. ¿Saben? Escaparse de decir, esto me queda grande, yo no sé cómo afrontar esta situación difícil, familiar, personal, económica. O sea, negar mis emociones, negar mis temores, negar mis fracasos, negar mis miedos. Sí, yo creo que ese es el fracaso más grande en la vida espiritual. ¿Por qué te digo? Porque es que uno se encuentra con cristianos que, o sea, les va, pero de la patada. Diría la abuela, como a un perro en una misa. Lo sacan a patadas. Le va mal. Entonces uno los ve que se divorció, que está en la ruina, que está enfermo. Y uno le pregunta, ¿cómo estás? En victoria, pastor. ¿Cómo que en victoria, hermano? Pues yo te veo en la inmunda. Pero yo, el ungido del Señor, tengo fe. Y esto pasará. Y se terapean a ellos mismos en vez de decir, no, la verdad me siento de la inmunda. Esto está durísimo. Yo me siento mal, me siento solo, me siento triste. Entonces, yo creo que el peor fracaso que podemos tener en la vida espiritual es no aceptar las dificultades que estamos atravesando. Como que pareciese que es pecado decir, me siento nabo, siento terrible y me duele esto. Porque como que nos han educado de una forma, o sea, hay una mala educación religiosa en el sentido de que tú no puedes darte permiso a aceptar que estás triste, aceptar que la estás pasando mal. No. Tú y yo tenemos que ser completamente honestos y decir, esto no está bien, yo la estoy pasando mal. ¿Y saben algo? Y eso se llama humildad. Increíble, pero la palabra humildad, ¿sabe de qué palabra viene? De la palabra humus. ¿Sabes qué es humus? Tierra. Humus, tierra. Cuando yo reconozco que, pues, o sea, estoy pisando la tierra. Ustedes se acuerdan que cuando los sacerdotes, el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo a ofrecer las ofrendas, que era lo que el pueblo llevaba, que el sacrificio del cordero y la sangre y todo eso, y él tenía que entrar una vez al año. Dice la palabra de Dios que el hombre, o sea, el sacerdote se vestía de pies hasta tobillos, de una forma impresionante. Todo era increíble, el pectoral, las vestiduras de un solo, sin costura, o sea, de una sola pieza. O sea, era realmente impresionante verle las vestiduras a los sacerdotes. Eran piedras de oro, nice, berilio, bueno, unas piedras increíbles, rubí. Pero había una particularidad dentro de toda esa vestimenta. Él tenía que entrar descalzo. No habían zapatos para el sacerdote. No habían zapatos. Todo estaba, por eso le digo que hasta aquí, hasta el tobillo, todo estaba espectacular. Todo. Pero estaba descalzo. Y tenían que entrar a la presencia de Dios descalzo. ¿Saben por qué? Porque el Señor lo que quería decirles, tú puedes estar muy elevadito, pero tienes que seguir teniendo los pies en la tierra, hermano. Porque sigue siendo un humano mortal. Así que, qué bueno que yo te puse en un lugar de privilegio y qué bueno que tengas esas vestiduras y qué bueno que tú seas mi representante frente al pueblo, pero tú sigues siendo un humano mortal, pies en la tierra, papito lindo. Porque vas a seguir sufriendo, llorando y pasando dificultades. Y eso es lo que a veces no se entiende en la vida cristiana. No entendemos y todo lo queremos espiritualizar y todo lo queremos volver superficial o queremos buscar culpables. Y por eso es que quizás la historia de Job es la historia de todos nosotros. Así que vamos a echarnos una sumergida en el libro de Job por unos momentos. Vamos a ir a Job capítulo número 2, versículo número 8, por favor. La vida de Job, quiero solamente dejarlo ahí, porque ese es el último parte de su trágica historia dice la Biblia, a mí me parece esto impresionante, en 24 horas, no más, a Job se le sumó todo. En 24 horas Job perdió todo su ganado, todas sus vacas, todos sus siervos, todos sus 10 hijos, todo lo perdió Job.
hasta su salud. No más de 24 horas. Claro, tú ves la vida de Job y tú dices, no, pero a mí nunca me ha pasado tantas tragedias en 24 horas. Yo le iba a decir, no, posiblemente no, pero le van a pasar durante el transcurso de su vida. Porque su vida y mi vida se va a tratar de esto, perder. ¿O no? Perder. Y entendemos que hay pérdidas que son procesos completamente naturales. Como por ejemplo, nacer, ¿es perder? Sí. Porque cuando estamos en el vientre, ¿qué hacemos para vivir? Gastarle el colágeno a la mamá. Esa es la tarea. No, hay unos que siguen a los 40 gastándole a la mamá, pero esos otros. Perder. Perder y perder. Nacemos para perder. Y perdemos para ganar. ¿Ok? Pero hay pérdidas que son naturales. Perdemos la juventud, perdemos la fuerza, perdemos las habilidades cognitivas. Vamos perdiendo, ¿o no? Señores, que ahora nos tenemos que empezar a inyectar complejo B. A viajar. Yo cuando iba a pensar que yo tenía que inyectarme Bellodecta, padres. Y duele, y toca, porque ya uno se está poniendo viejito. Hay que aceptarlo con dignidad, ¿o no, Leti? Ya, listo, parte del paquete. Perdemos el cabello. Señores, ¿han perdido cabello? Es triste decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina migró, presagiando el final. Es triste seguir perdiendo, iglesia. Es terrible. Vamos a perder. Pero, quizás, y quiero hablarte de esto, la pérdida más difícil de digerir es la pérdida de la ilusión. Y no estoy hablando de una relación emocional. No me malinterprete. No estoy hablando de lo que tú querías solamente con un hijo y de pronto se te desvió. No. Estoy hablando de la ilusión que tú tenías con Dios y con la iglesia. Y te voy a decir una cosa, te profetizo, te vas a desilusionar en algún momento. De Dios y de la iglesia. Y te voy a decir una cosa, y no es pecado. ¿Por qué? Porque aunque Dios no falla, yo tengo y proyecto mis asuntos no resueltos, mis temas, mis miedos, mis abandonos en la paternidad de Dios. ¿O no? Entonces uno puede le pasar la de Job, pero Señor, si yo te he servido, si yo te he buscado, ¿por qué la vida no me resulta como yo quisiera que me tendría que resultar? Y yo te pregunto algo, ¿tú tienes todo en la vida? Pues no. Me faltan muchísimas, y a mí también. Pero cuando uno empieza a pertenecer a un grupo, a una comunidad, a una iglesia, esto es como, la iglesia es como una nueva relación de noviazgo. ¿Quién empieza una relación con ilusiones? ¿Todo el mundo o no? Este sí es el chido. Pastor, no sé, ¿tenemos una química? No sé, todos tienen el mismo discurso, hermano. No, o sea, hablamos como que nos conocemos de toda la vida. No sé qué tiene, pero como que, conecta. No, este sí es. Y pasa el tiempo, ¿y qué va a pasar? Por eso he aquí la palabra sabia, ¿no? Y o. ¿Ok? ¿No vio? Normal. Y la desilusión va a venir. Y entonces eso parece muy similar con la iglesia. Cuando tú empiezas a hacer una nueva comunidad, en una nueva iglesia, tú dices, ay, mira, acá la gente saluda mucho. Ay, en esta iglesia hay café gratis. Esta es la iglesia ungida. ¿Sí? Y si uno quiere, da monedas. Esta es la iglesia del Señor. Pero cuando vas caminando, te vas dando cuenta que la iglesia sigue estando dirigida por personas. Y personas que son imperfectas, que tienen sus propios miedos, sus propias angustias, sus propias traumas, quebraduras, y empiezas a desilusionarte. Y de pronto un día te involucras muchísimo y de un día para otro tú dices, pero
¿Por qué si yo estoy involucrado, como que no me toman tanto en cuenta? ¿Por qué hay como grupitos y yo por qué no pertenezco a ese grupo? ¿Y por qué? Y hay gente que piensa esto, ¿y por qué yo no estoy tan cerquita del pastor? ¿Y por qué el pastor tiene como un grupito select? Y eso pasa. ¿Y qué empieza a venir otra vez? La desilusión. Yo le quiero preguntar una cosa, hermano. ¿Lo ha vivido alguna vez? ¿El problema es del pastor? Ay, ya era decir. Lo pensé, pastor, pero no lo voy a decir. La verdad es que Job era el Bill Gates de esa época. Dice que Job tenía 7,000 ovejas. Tenía 300 camellos. O sea, el hombre podía pertenecer a la revista Forbes. Pero dice Job capítulo 1 versículo 3. Lean esto por favor. Esto impresionante. Job 1, 3. Dice así. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y también tenía muchos sirvientes. En realidad, era la persona más rica de aquella región, entiéndase, del Medio Oriente. Y en el Medio Oriente hay gente muy rica. Y Job era el más rico del Medio Oriente. Pero Job no solamente era rico, sino que Job tenía algo particular. Vamos al versículo 1 de ese mismo capítulo, por favor. Job 1:1, parte B. Dice en la parte B, o sea, después de la coma, era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Así que uno ve la historia de Job y ve estos antecedentes y uno dice, ¿qué conexión tiene el sufrimiento de Job con su integridad? Porque es que la Biblia lo describe, era intachable, con temor de Dios, mantenía apartado del mal, o sea, él lo hacía bien. ¿Y por qué si lo hacía bien le fue tan mal? No hay conexión entre el dolor que experimentó versus... Porque es que, por ejemplo, a uno le llega un dolor, un sufrimiento y uno dice, no, la verdad me lo merezco, o no. La verdad me lo gané, o sea. Pero es que este no. Este lo hizo bien. Entonces, lo que me gusta del libro de Job, en esos 40 y tantos capítulos, es que durante los primeros 40 capítulos casi, 42, 3, no, hasta el 43. ¿Sabes algo que me gusta de Job? Que Job nos está dando a nosotros la clave para tratar el dolor. O sea, Job te está diciendo, hay cosas que van a salir de tu lógica. Déjame explicarte algo. La Biblia tiene algo que se llama libros poéticos. La Biblia tiene libros poéticos, libros narrativos y tiene libros proféticos. ¿Ok? Digamos que se estructura en esos tres tipos de estilos literarios. Recuerda, proféticos, poéticos y narrativos. Entonces los narrativos cuentan historias, crónicas y reyes, ejemplo, ¿no? Esther, en fin. Y los libros proféticos, libro de Daniel, libro de Apocalipsis y otros libros proféticos. Pero hay libros que son poéticos que tratan de explicar lo que no te va a decir una historia, una narrativa. Ejemplo, cuando fue la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial fue tan desgarradora porque jamás en la historia de la humanidad se había vuelto la humanidad una fábrica de matar. Pero en la Primera Guerra Mundial, porque las guerras antes de la Primera Guerra Mundial, las guerras eran guerras de un campo de batalla, paraban los soldados, sacaban el rifle, pum, se disparaban, se acabó la guerra. Murió. Pero las guerras se profesionalizaron, se industrializó la guerra y por eso la Primera Guerra Mundial duró tanto tiempo. Entonces, el desazón, el desánimo, el desgarre, la incomprensión de la barbarie fue tan grande que no había forma de explicar el dolor y el sufrimiento. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la humanidad para explicar el dolor? Arte. ¿Han visto el arte de la Primera Guerra Mundial cómo es? Abstracto. Una mancha así tirada en la pared y sangre y uno dice, ¿esto qué es? O sea, el dolor llega a ser tan desgarrador que no hay forma y se tiene que utilizar a veces el arte. Pues eso es lo que hace la Biblia. La Biblia dice, Dios tiene unas formas de explicarse tan grande,
que tengo que utilizar una poesía para explicar a Dios. Entonces hay 3 libros en su naturaleza poéticos, que son Proverbios, ¿bien? Eclesiastés, eso, sí, también, pero Eclesiastés, los superiores, Eclesiastés y el libro de Job entra entre los libros poéticos, porque el libro de Job es toda una poesía, sí, hay Cantar de los Cantares, pero déjame explicarte algo, esto es como ir de menos a más. Ejemplo, si tú ves el libro de Proverbios, el libro de Proverbios nombra a un personaje femenino, sin ser una mujer, que se llama sabiduría. ¿Se acuerdan o no? Empieza, adquiere sabiduría. Sobre todo, mira la sabiduría, pide sabiduría. Y el libro de Proverbios todo el tiempo te está diciendo, te presenta la sabiduría como una mujer, ¿o no? Ella es una mujer, sabiduría. ¿Pero sabiduría tiene sexo? No, tiene sexo, pero es una forma de explicar que sabiduría te va a arropar, te va como a meter en el abrigo como si fuera una mamá. Entonces dice Proverbios, adquiere sabiduría. Y parte de Proverbios básicamente está diciendo, todo el libro de Proverbios se trata de esto. Mira la hormiga cómo trabaja, el hombre diligente será prosperado en todas las cosas. O sea, Job, Proverbios está diciéndote, la fórmula es así. Si tú buscas sabiduría, si tú trabajas, si tú eres prudente con tus palabras, si tú no te enojas, la blanda respuesta quita la ira. El libro te está diciendo, esta es la fórmula de la vida. ¿Estamos ahí o no? Pero tú avanzas al libro de Eclesiastés, que también es un libro poético, y tú en el libro de Eclesiastés te empiezas a dar cuenta que como que miras a Proverbios y dices, pero por más de que yo haga todo aquello, todo es una vanidad de vanidades. ¿O no? Porque eso es lo que dice el libro de Eclesiastés. Porque la palabra vanidad viene de soplo. Eso significa vanidad. Se fue. Entonces dice el escritor, el mismo escritor de Proverbios, después en Eclesiastés pasa a otro nivel y dice, sí es cierto, pero no tan cierto, porque todo tiene un tiempo, y aunque yo haga una cosa, y tiempo para amar, y un tiempo para no amar, y un tiempo para regar, y un tiempo para no regar, y un tiempo para abrazar, y un tiempo para no abrazar, y un tiempo para odiar, y un tiempo para amar. Y dice, pero al fin y al cabo, por más de que te esfuerces, todo es una vanidad. Entonces uno queda leyendo la Biblia como, ¿cierto? Los que la leemos decimos, ¿what? Pero sigues avanzando y te encuentras con Job. Y Job es una cosa, digo yo, que dentro de los libros poéticos, Job es el libro summa cum laude, es la tesis doctoral. De todo lo anterior, Proverbio de Eclesiastés, en Job no aplica. En Job no aplica, porque tú ves a Job que aplicó el libro de Proverbios a plenitud y tú ves la historia y no le fue tan bien. ¿O no? Es más, le fue tan mal al bendito de Job, y pobrecito Job, tiene una esposa tan espiritual. Dios amado, vamos a leer las palabras sabias de la esposa de Job. A ver, acompáñenme a Job capítulo número 2, por favor. Esta señora era muy espiritual. Yo le quiero pedir un favor, que cuando usted se vaya a casar, por favor no elija una joabita. No sé de dónde era la señora de Job. Job capítulo 2, versículo 9. Dice así. Su esposa le dijo, porque Job perdió todo, los hijos, y dice que adoró. Y estaba enfermo y adoró. Y la esposa le dice de una forma toda espiritual, tierna, dulce, apacible, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Le faltó decirle perro. ¿O no? O sea, ¿sí o no? Ah, señor. ¿Cómo que? O sea, piénsalo. Intachable. De un día para otro le viene todo encima, todo el mundo encima, y hasta la mujer, no. Terrible. Pero Job, ay, amados amigos míos, Job nos explica cómo sacar el dolor. Y en esto quiero hablarte. El crecimiento del alma se tiene que dar a través de
y Dios permitirá los procesos dolorosos, pero no puedes evadir el dolor. Estamos en una cultura, esta es la cultura en la historia de la humanidad que más toma medicamentos para evadir el dolor, ¿o no? Nos estamos todo el tiempo drogando para evitar el dolor. Que tómese paracetamol, que tómese esto, que tómese este medicamento psiquiátrico, y estamos tratando de contener el dolor. Hablaba yo con mis hijos esta mañana que nuestra alma es tan compleja. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero ¿sí se ha dado cuenta que cuando vienen las vacaciones es donde se enferma? Uno dice, ¿por qué no me enfermo trabajando? No, te tienes que enfermar en vacaciones. ¿Por qué nos enfermamos en vacaciones? Porque contenemos tanto dolor, tanta angustia, el día que el cuerpo dice, tengo permiso para enfermarme. ¿Por qué le vienen las enfermedades peores cuando se jubilan? Antes de la jubilación nada dolía, y después de la jubilación todo empieza a doler, todo duele, da vértigo, porque contenemos demasiado. Entonces, esta cultura utiliza la adicción como una forma de evitar el dolor. Miramos televisión sin cesar, miramos las redes sociales sin cesar, trabajamos enfermizamente casi 70 horas a la semana para evitar el dolor, y lo peor es que minimizamos nuestro dolor. Y quiero decirte esto, una de las maneras más comunes de ver que hay dolor es algo que los psicólogos le llaman una persona pasivo-agresiva. Entiéndase, te dicen sí, pero por dentro dijeron no. Por ejemplo, ¿qué es una persona pasivo-agresiva? Tienes una cita a las 10 de la mañana y te llega a las 10:30. Es una persona que utiliza el sarcasmo como una forma de comunicarse. Es una persona que utiliza la ironía como una forma de comunicarse. Es una persona que espiritualiza la crítica. Ven, oremos por este hermano que está siendo infiel con su esposa, y utiliza la crítica y el juicio y lo espiritualiza. Eso es ser uno pasivo-agresivo. Como esa señora que está enojada porque no ha logrado cosas y ve a su amiga que tiene 4 hijos y sigue teniendo un cuerpo impresionante y le dice, ay, te ves bien, pero dime cuántas cirugías te has hecho. ¿Sí me entiendes? O sea, son pasivo-agresivos. Entonces, eso es una forma de decir, yo tengo mucho dolor, tengo muchísimo dolor. De tal forma que tenemos que bajar las defensas, iglesia. Bajemos nuestras defensas. Mira, cuando yo estoy en los retiros Libertad, una de las cosas que me doy cuenta, en mi propia vida lo he visto, y en la vida de muchas personas, es que en los retiros Libertad, se llama libertad porque lo que Dios empieza a hacer en los retiros Libertad es que ¡pum!, destapa la caja de Pandora. ¿Sí o no? Los que han ido al retiro Libertad, estaban en el retiro, ¡pum!, destapa la caja de Pandora y salen de esa caja cucarachas, serpientes, escorpiones, recuerdos, abusos sexuales, o sea, maltrato, violencia, ¡pum, pum, pum, pum!, empiezas y se desparrama la caja de Pandora. Y hay gente que me dice, ¿por qué yo no me acordaba de esto? Yo le digo, por salud mental. Hasta un momento. Porque Dios, en su infinito amor y misericordia, lo que hace es que tus traumas y mis traumas de la infancia los encapsula en recuerdos para que podamos sobrevivir. No sé si se han visto, hay una película muy interesante que se llama El libro de Pi. ¿La han visto? Libro de Pi, o La vida de Pi. La vida de Pi. Es muy interesante porque es un chavo que se sube en una barca a sobrevivir en medio del mar, y en la barca hay un tigre. ¿Sí se la han visto o no? ¿Ya han leído el libro de Job? Yes, please. Gracias. Entonces resulta que ya empezó a recargar. Entonces resulta que Pi es un libro muy interesante porque, si tú te das cuenta, él está peleando con el tigre. Pero el tigre y él tienen que aprender a sobrevivir juntos. Estamos en la misma barca. Es súper artística esa historia porque ejemplifica una cantidad de cosas. Y en el camino, peces, y en el camino pasa una cantidad de cosas, pero en el fondo, ¿quién era el tigre?
¿Quién se vio la película? A ver, ¿quién era el tigre? ¿No se han visto la película? Ay, ¿qué fue lo que se vieron entonces? Estoy hablando del niño de la selva. Esa es otra película. ¿No se acuerdan que en la película él empieza en la embarcación y creo que ahí está su mamá y hay otras personas y de un momento de la película desaparecen del barco y supuestamente el tigre se los comió, pero él no se lo comió? ¿Quién cree que era el tigre? Él. Luchando con su monstruo interior. Porque estaban en medio del mar sobreviviendo a un naufragio. Y todos, nadie sobrevive, solamente sobrevive él y el tigre. ¿Qué creó el niño para decir, esto no me va a doler tanto? Un tigre. Yo no soy ese malo. Yo no soy el tigre, que el resto tuvo que morir para salvarme. O sea, yo lo que quiero decirte es que Dios utiliza y encapsula tu dolor en una historia. No sé si te ha pasado, y es que es común que uno se encuentra y los hermanos hablan de historias y cuentan la historia con dos versiones diferentes. Dos versiones diferentes. Es tremendo. Hablan, siempre lo he dicho, todos los hijos tuvieron los mismos papás pero diferentes. Cuando se sienten a hablar de su mamá, mi mamá era una ternura, mi mamá era un tigre. ¿De qué mamá estás hablando? Mi mamá era diferente de la tuya. Dos historias diferentes. Pero lo que hace la mente es que encapsula esos recuerdos. Entonces, ¿qué sucede? Eso está bien durante una etapa de la vida, por supervivencia. Pero mi hermano, si yo tengo el tigre encapsulado en mi mente y el tigre sigue dando vueltas y sigue rugiendo acá, y ese tigre se llama abuso sexual, y ese tigre se llama conmigo fueron injustos, o a mí me daban lo que sobraba en la casa, porque no había ni para comprar zapatos y yo tenía las obras de mis hermanos. Tengo un miedo a no tener, tengo un miedo a la falta de la seguridad financiera. Y si el tigre está aquí en la mente, entonces por eso es que Jesús dice, tienes que conocer la verdad, porque la verdad te va a hacer libre. Pero esa verdad no se tiene que forzar, amados amigos míos, porque yo he aprendido lo siguiente: a medida que tú vas creciendo con el Señor va destapándote poco a poco esos recuerdos, porque no los puede. Si el Señor los destapara todos de golpe, te vuelves loco. Nos volveríamos locos en algunos casos. Entonces el Señor va a ir destapándote esas historias poco a poco, de tal forma que Job nos enseña muchísimas cosas, pero sobre todo yo digo que aprender a sacar el dolor. Entonces hay mecanismos de defensa que ojalá que escriban en sus notas de estudio. Primer mecanismo de defensa que utilizamos común es negar la situación. Te lo pongo así. Tienes una amiga, un amigo, eran amigos, en la iglesia, fuera de la iglesia, donde sea, y un día para otro un malentendido. Y como la otra persona es pasivo-agresiva o tú eres el pasivo-agresivo, utilizas la ley del hielo, porque eso hace un pasivo-agresivo. Te ignora y te voltea la cara. ¿Ok? Dime una cosa. Si era tu amigo, tú tenías un vínculo con esa persona y te hace, o pasa y ni te saluda, porque era tu amigo o tu amiga en algún momento, honestamente, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te vas a sentir? Si era tu amigo, o sea, si había un vínculo, ¿no? ¿Cómo te vas a sentir? Rechazado, mal, incómodo. Y te preguntan, porque siempre hay uno, es bien cizañoso, man. Oye, ¿viste que no te saludó? ¿Sí o no? ¿Viste que no te saludó? ¿Qué respondes comúnmente? ¿Y me di cuenta? Ni me fijé. Pero por dentro está. Quiero ser la mujer de Job. Maldice a Dios y muérete. Entonces subestimamos, ignoramos la situación. Y eso habla de que no sabemos manejar nuestro dolor. Eso habla de que tenemos cosas profundas
que no sabemos resolver. Porque déjame decirte una cosa, no es pecado decir, me dolió, me siento triste, es incómodo para mí. Pero necesitamos a toda costa proteger el niño que sigue diciendo no fue importante. La otra forma es que minimizamos. Soy hijo de Dios. Una vez me sorprendió esto porque hablaba con un padre hace mucho tiempo que sufría y me pareció tremenda esta respuesta porque me dijo lo siguiente, la escribí. Mi hijo está bien con Dios, solo bebe de vez en cuando. ¿Está bien con Dios? No está bien con Dios. Tendemos a minimizar, tendremos a culpar a otras personas. Entra la persona a un hospital porque toda la vida se descuidó, murió o se enfermó más y la culpa es del médico. Es que no lo trataron bien. Es que no le dieron el medicamento correcto y no la tenían. Pero ¿quién provocó su enfermedad, Señor? Entonces culpamos a otros o nos culpamos a nosotros mismos. Es que sufrieron por mi culpa. Eso es lo que le pasa sobre todo a los hijos de padres divorciados. Ellos tienden a ser los culpables. ¿Tú te das cuenta cuando una persona tiende a autoculparse? Cuando la esposa o el esposo le dice, no sé, se quedaron las llaves, se perdió el dinero, no encontraron la maleta, la billetera, lo que sea. Oye, ¿tú has visto esto? Yo no sé, no fue mi culpa. Esas son las reacciones. Entonces, se está autojustificarse, intelectualizamos el dolor, lo racionalizamos. Pero entonces, lo que quiero decirte es, debes, punto número 1, para tratar el dolor, presta atención a tu dolor. Presta atención. Miremos unos versículos de cómo Job prestó atención a su dolor. Job capítulo 3, versículos del 3 al 4. Miremos esto. Mira lo que dice Job de una forma hermosa. Que sea borrado el día que nací, la noche que fui concebido. Versículo 4. Que ese día se convierta en oscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en ese día que yo nací. ¿Qué estaba diciendo Job? En palabras prácticas, yo no debí haber nacido. El hombre que fue próspero, más rico, el hombre temeroso de Dios, el hombre que... Pero ¿saben algo? ¿Está bien o está mal? Esto. Está arrepintiéndose de haber nacido. ¿Está bien o está mal? Está bien. Está bien. Porque está diciendo, esto me duele. Yo ni de haber nacido, porque el dolor perdió sus 10 hijos, por Dios. Su mujer le dijo que se muriera. Tiene como lepra en la piel. Y los 3 amigos religiosos le están diciendo que además es su culpa. Hombre, está bien aceptar que me duele. Es que, hermano, tenemos que hablar mucho y tendido sobre esto. Porque es que no es lógico. Uno espiritualiza la vida de Job muchas veces. Porque Job perdió todo y dice que fue y adoró. Eso se espiritualiza, pero en realidad, ¿eso es normal? Eso no es normal. ¿Qué es lo normal? Lloré, me dolió, mis hijos. O sea, eso es lo normal. ¿Me comprende? ¿Estamos aquí o no? El problema es que nosotros en la iglesia queremos espiritualizar el dolor, justificar el dolor, minimizar el dolor, racionalizar el dolor. De eso es lo que te quiero hablar. Eso es normal. Job está siendo humano. Cuando la espiritualidad no está bien, yo dejo de ser humano y ya no siento. Y cuando yo ya no siento, yo pierdo empatía con los otros y me vuelvo el juez de los demás. Es que yo he pasado cosas peores. Es que mi vida no fue tan fácil. Si vivieran lo que yo viví. Eso es un gran problema porque uno está diciendo
Yo tengo un complejo de superioridad. Yo no puedo minimizar el dolor de nadie. Tampoco me puedo quedar diciendo pobrecito toda la vida. O sea, todo tiene un tiempo. Miremos, sigamos. Porque es que Job termina, ¿no? Job, en el libro de Job, en el capítulo 6, versículo 2. Va de nuevo. 6:2. Dice, si pudiera pesar mi sufrimiento y poner mis problemas en la balanza, siguiente versículo hasta el 4, pesarían más que toda la arena del mar. Por eso hablé impulsivamente. Next. Pues el Todopoderoso me ha derribado con sus flechas. El veneno de ellas infecta en mi espíritu. Lo está diciendo Job. Los terrores de Dios están alineados contra mí. Yo le hago una pregunta. Dios en realidad agarró y dijo, ven, ¿está Job? ¡Pum! Flechas, ¡pum! Lo voy a envenenar. O sea, lo que él está diciendo, ¿Dios hizo eso? ¿Sí o no? No. ¿Está bien lo que está diciendo? Pastor, me tienes pero loco. No les dije que Proverbios, Eclesiastés y Sabiduría es otro nivel, Job. No, es difícil. Este librito es dificilóngolo. A ver, va de nuevo. Dios le mandó las flechas para envenenarlo, como él está diciendo, infectó mi espíritu con terrores. Los terrores de Dios están alineados contra mí. O sea, Dios dijo, le voy a dar en la torre a Job. ¿Dios hizo eso? ¿Sí o no? No. Entonces, ¿está bien lo que está diciendo Job? Sí. ¡Que es humano! Ay, Dios mío, Padre, pasa de mí esta copa. Estoy frustrado, Señor, ya. Claro que sí está bien. Claro, porque es humano. ¿Acaso Jesús no dijo en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque ¿qué estaba haciendo? Siendo humano en ese momento. Por favor. Yo sé que esto parece también yo me encuentro como ustedes muchas veces. Pero está bien decir, Señor, siento que estás contra mí, porque las cosas no me salen y eso es completamente normal porque es humano. Hermanos, no podemos negar nuestras emociones. No podemos negar que nos está doliendo, no podemos negar que nos sentimos frustrados, no podemos negar que a veces las cosas giran en torno a nosotros. Eso es completamente normal. Y está bien que lo vivas y lo sientas y lo expreses y que le digas al Señor, estoy enojado contigo. Yo recuerdo que una de las cosas más difíciles que yo tuve que entender en mi mente y en mi corazón, escúchame, a ver, dime algo. ¿Dios es perfecto, sí o no? O sea, ¿Dios no falla? No falla el Señor. ¿Estamos? ¿Y yo puedo perdonar a Dios? Algunos dirán, el pastor siempre hace preguntas con... Caiga uno ahí. No, yo no puedo perdonar a Dios, pero yo necesito decirle al Señor, te perdono, porque me sentí solo por ti. ¿O no? Porque yo puedo tener un resentimiento contra Dios porque ¿dónde estabas cuando me tocaron, cuando me abusaron, cuando mi papá se murió, cuando mi mamá? ¿Dónde estabas tú, Padre? Ay, familia hermosa. Yo tengo derecho y Dios lo entiende bien. Señores, no podemos negar que somos seres emocionales. Y tenemos derecho a ir a hablar con Dios, pero cuidar nuestra mente también. Porque esto tampoco nos tiene que inundar. O sea, todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Ejemplo, David. David dice en la Biblia que tenía su mejor amigo llamado Jonatán. Y David le escribe un canto a la muerte de su líder llamado Saúl, que él lo quería, y de su mejor amigo llamado Jonatán. Y es un llanto, y es un quebranto, y es un salmo de descargar el dolor, inclusive contra las cosas que no entiende de Dios. Si quieren leerlo, ¿lo queremos leer? ¿Lo leemos? Eso está en Segunda de Samuel, capítulo 1.
Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 17 en adelante. ¿Listo? Segunda de Samuel 1, 17 en adelante, please. Ahí está. David compuso un canto fúnebre. ¿Por quién? Ahí empieza. Y mira el canto fúnebre. Él no dijo, alabado sea el Señor, no dice, yo voy a ponerme el papel de David, le duele. Y ordenó que se le enseñara al pueblo de Judá, que es conocido como el cántico del arco, que está registrado en el libro de Jaser. Siguiente. Israel, tu orgullo y tu alegría yacen muerto en las colinas. Oh, cómo han caído los héroes poderosos. No lo anuncien en Gad, ni lo proclamen en las calles de Ascalón, o las hijas de los filisteos se alegrarán, y los paganos se reirán con aires de triunfo, porque murió Saúl y Jonatán. Los montes de Gilboa, que no caigan sobre ustedes lluvia ni rocío, ni haya campos fructíferos que produzcan ofrendas de grano, pues allí fue donde se contaminó el escudo de los héroes poderosos, el escudo de David, y ya no será ungido con aceite. ¿Está doliéndole o no? Dímelo. ¿Sí? El arco de Jonatán era potente y la espada de Saúl realizó su trabajo mortífero. Derramaron la sangre de sus enemigos y lo atravesaron muchos héroes poderosos. Cuán amados y agradables fueron Saúl y Jonatán. Estuvieron juntos en la vida y aún en la muerte. Eran más rápidos que las águilas, eran más fuertes que leones. Oh mujeres de Israel, lloren por Saúl, porque él las vistió con lujosas ropas escarlatas, con prendas adornadas de oro. Oh, cómo han caído los héroes poderosos en batalla. Jonatán yace muerto en las colinas. Como lloro por ti, Jonatán, hermano mío. Oh, cuánto te amaba mi corazón. Tu amor era por mí profundo, más profundo que el amor de una mujer, dice él. O sea, era una relación fraternal profunda. ¿Cómo han caído los héroes poderosos, despojados de sus armas, yacen muertos? A ver, detengámoslo ahí. Tú lees este salmo en la Biblia y tú dices, ¿y esto qué tiene de espiritual? Dios, ¿cómo me va a hablar a través de este salmo? ¿Qué está queriéndonos decir Dios que puso este lamento ahí? Que tú tienes que aprender a hablar de tu dolor. Tú tienes derecho a decir que te duele, que fue injusto, que no entiendes y que se vale. Y que no puedes decir, a los que amamos a Dios todo nos ayuda bien. Y anular tus emociones. Eso no lo quiere Dios. Nunca. Se vale llorar. Se vale decir la frustración. Por eso te decía al principio de este tema que lo peor que le puede pasar a un cristiano, para mí, es ignorar lo que le duele. O sea, tenemos que aprender a procesar nuestros sentimientos, porque si no los procesamos, nos vamos a perjudicar y perjudicaremos a otras personas. Entonces, ya son las 11:40, se me acabó el tiempo. Venga, ¿pueden poner una diapositiva que mandé? ¿Una imagen? Ay, no sé. Pero antes de poner esa imagen que nadie la ve, antes de poner esa imagen, quiero explicar lo siguiente. Creo que si yo entiendo esto en mi corazón, voy a aceptar, empecé diciéndole, los límites. ¿Estamos? Tú tienes un límite, yo tengo un límite. Eso está de ley. Hay una historia que me sorprende mucho, la de Juan el Bautista. Dice que Juan el Bautista tuvo un ministerio muy poderoso. ¿Se acuerdan que la gente iba con él al desierto a bautizarse? Iban miles de personas. Eso dice. O sea, te lo pongo así, como predicador, ¿Juan el Bautista era exitoso? Sí, lo seguía mucha gente. Y en ese éxito de Juan el Bautista aparece otro en el escenario. ¿Quién apareció? Otro predicador. ¿Quién? Jesús. ¿Ok? Jesús. Y los discípulos de Juan el Bautista tuvieron celos de Jesús y le dijeron a su maestro, miremoslo, ponle cuidado. Eso está en Juan capítulo 3 versículo 26.
tuvieron celos. O sea, y me parece muy interesante cómo Juan el Bautista procesa su limitación. Entonces los discípulos de Juan el Bautista fueron a decirle: Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río, del chisme, ¿no? Porque esto es puro chisme. Pastor, imagínate que del otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando la gente, imagínate. Y todos van a él. Y en lugar de venir a nosotros, ¿cómo creen que estaban ellos? Celosos. Estamos perdiendo membresía. Se está yendo para la iglesia del vecino. Señor, tenemos que hacer algo. Eso no puede continuar así, Juan el Bautista. Y ¿sabes algo? El problema es que tú lo identificaste como el Mesías. O sea, es tu culpa. ¿O no? Pero Juan el Bautista, que fue él, dice, Jesús le dijo: no hubo hombre nacido de mujer como este profeta en la tierra. Y no hizo milagros. Lo único que hizo fue predicar. Pero porque Juan el Bautista aprendió algo: sus limitaciones. Miren la respuesta de un hombre que ha sido, yo lo llamo, procesadito en la unción del Señor, trabajado en la prensa de Getsemaní. Miren esta respuesta. Siguiente, por favor. Juan respondió: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Punto número 1. Siguiente. Punto número 2. Ustedes saben, les dije claramente, yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. O sea, ¿qué está diciendo? Yo tengo mis límites. Hasta ahí. Hasta ahí es mi límite. Pero mira lo siguiente. Este está más fuerte todavía. Es el novio quien se casa con la novia. Y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito. Esto es un monstruo, ¿sí o no? Amiga, te casaste, felicidades. Y tú sin anillo en la mano todavía. Alegría. Pero no. Pero la que sigue es la rantantán de todas. Ahí está esta. Él debe tener cada vez más importancia y yo cada día menos. Bajarse de este lugar, papito, y entregarle el micrófono. Vaya. Y eso tiene que pasar. Eso tiene que pasar en tu empresa. Eso tiene que pasar porque es doloroso cuando tú eres papá y eres bien dominante o mamá bien dominante y llegas un día y le dices a tu hijo: eso no sea así. Tu hijo ya dice: mamá, tengo 40. Mamá, tengo 30. Párale. Eso es necesario que él deba tener importancia y yo. Y eso va a pasar, ¿o no? Mamá, lo hago ya. O sea, ya. ¿Se te acabó la influencia? O el nivel de influencia. Y te va a pasar. ¿Y duele, señoras? No, qué felicidad tan grande. Alegría siento en mi, siento gozo en mi alma, pastor. San Benedicto, un hombre brillante teólogo, dijo que existe una escalera llamada la escalera del crecimiento espiritual y está basado en el monte del sermón. Pero no vamos a alcanzar a verla. Nos vemos la próxima semana. ¿Qué hacemos? ¿Me regalan 2 minutos? Bueno, 3 minutos. Perdón, no, es que se vuelve tediosa una predicación tan larga, la verdad. No me gusta. Pero la primera escalera dice: el temor y conciencia de Dios. Es el escalón número 1 para el crecimiento espiritual. O sea, ese temor y conciencia de Dios es que nos pasa que a menudo, no sé si a usted le sucedía, que en nuestra ignorancia uno como que no tenía en cuenta la presencia de Dios. ¿Sí le pasó eso alguna vez o no?
O sea, actuar de manera inconsciente como si Dios no estuviera viéndome, como si Dios no estuviera ahí. Y ya cuando uno tiene un encuentro con Dios, uno dice, uy, me está viendo, qué vergüenza. O sea, uy, ya me pasé, dije esto. Ese es el nivel 1 de la escalera. El nivel 2 de la escalera es empezar a hacer la voluntad de Dios y es renunciar a mis, entre comillas, derechos para hacer su voluntad. O sea, yo ya sé que tengo que legalizar esta relación, me tengo que casar, por ejemplo, ¿no? O sea, yo sé que yo no puedo estar noviando así como a la ligera. Yo sé que yo no puedo estar derrochando el dinero. O sea, yo empiezo a hacer lo que a él le agrada. Ese es el nivel 2 de la escalera a la humildad. Pero el nivel 3 es someterme a la dirección de otros. O sea, entender, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que nosotros confesemos nuestras ofensas unos a otros y seremos sanados. Y ese es el tercer nivel. Cuando yo digo, me expongo a un liderazgo, a una mentoría y digo, oye, ¿cómo arreglo esto ahora? O sea, ¿cómo lo...? Dime, ¿qué me recomiendas? Ora por mí. Me sujeto voluntariamente. Ese es el nivel 3. Pero hay un nivel 4, o sea, todo va. El nivel 4, paciencia con las dificultades de otros. O sea, desarrollo misericordia con la persona que quizás no es tan rápida como yo, que quizás no es tan prudente como yo, que quizás, o sea, no es como yo. Empiezo a desarrollar ¿qué? Paciencia en el trato con mis hermanos. Domino el caballo. Y después la quinta es honestidad radical. Y es decir, señores, yo tengo que reconocer frente a ustedes que tengo un problema con la ira que estoy tratando todos los días. No me quiero quedar aquí. Yo ya empiezo a ser honesto con la gente. Ya empiezo a hablar no de mis glorias, sino de mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ya no quiero que solamente vean la parte bonita, sino no, quiero que veas la parte fea. Yo tengo problemas de puntualidad. Yo tengo problemas con la ira. Yo tengo problemas con esto. Y entonces ese es el nivel número ¿qué? Pero es radical. O sea, a mí me sorprende. Hay gente que tiene este nivel. Es impresionante. Porque vivimos de apariencias. Quinto nivel, ser conscientes de ser el mayor pecador. ¿Qué significa esto? Que cuando ya yo llego a ese nivel de ser honesto radicalmente, a partir de ahí, yo digo, yo soy un pecador mayor que el otro. Puede ser que el otro se drogue, se prostituya, meta droga, pero yo sigo siendo un pecador. ¿Sabes por qué? Porque tengo aquí malos pensamientos. Porque de pronto me contiene la fe o la religión, pero aquí pasan. ¿Cuántas veces hemos matado? ¿Cuántas veces hemos mentido, adulterado acá adentro? Entonces yo no soy mejor que tú. ¿Y eso qué hace? Pero cuando yo tengo complejo de superioridad, creo que tengo el derecho de juzgar tus pecados. Entonces ese es el otro nivel. El séptimo nivel es al que tenemos que llegar. Yo también. Hablar menos. ¿Te ha pasado que das una respuesta rápida y te dices, ¿qué acabo de decir? A mí me preguntan todo el tiempo cosas, ¿no? Pastor, ¿y usted qué opina de esto y esto? Esto. Y después yo, ¿qué me fue? Hablar menos. Bueno, y el quinto. Soy transformado por el amor de Dios. Vayan subiendo los músicos, por favor. Acepto límites propios, límites ajenos. No te esfuerzo a que cambies. Te espero con paciencia y misericordia. No digo, lleva tantos años en la iglesia y nada que avance. Bueno, tú verás. Acepto las limitaciones de otros y la misericordia. ¿Sabes por qué sé que se acabó la reunión? Porque los niños son el timbre, son el anuncio de que Cristo viene pronto.
Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Job, después de que lo critican Elifaz y todos sus amigos, y después de que Job tenía toda la razón, porque él no hizo nada para merecer ese castigo, que no fue castigo de Dios. Lo malo, ¿de quién viene? Del maligno. Nunca nada malo viene de Dios, pero Dios permitió, y es cierto, pero no lo propuso Dios. ¿Ok? Porque hay que entender la diferencia. Dios puede permitir, pero Dios jamás va a promover el mal. Nunca permite. Porque detrás de eso, Dios quiere llevarme a otro nivel de transformación. Y al final de sus días, apaguen las luces, por favor. Y al final de sus días, Job, al final de sus días, cuando termina el proceso, y él se encuentra con Dios, y a mí me gusta mucho porque en el capítulo 42 o 43, Dios, cuando empieza a hablar con Job, Dios le dice a Job 4 veces, mi siervo. 4 veces. ¿Cómo me gusta? Mi siervo. ¿Sabes qué le está diciendo el Señor? Mi relación contigo es una relación íntima. No eres el siervo de nadie, eres mío. Y yo soy tuyo, Job. Vamos a hablar. A ver, contéstame ahora a mí. Y cuando empieza en ese encuentro con Dios, ese nivel profundo que no conocía antes, porque ese Dios de intimidad Job nunca lo había conocido. Job conocía el Dios del sistema religioso, pero no el Dios íntimo. Ya cuando Job tiene esa conversación profunda con Dios, él pudo haber dicho, ¿ves? Tenía razón, religiosos, fanáticos religiosos, juzgadores. Pero dice que él, como fue transformado, oró por sus amigos. Señor,